Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. San Pío de Pietrelcina. Escrito por el Padre Ángel Peña. Capítulo 7. El Papa Juan XXIII tuvo sus dudas cuando en 1960 le llegaron las denuncias de inmoralidad que decían que eran ciertas y confirmadas por las grabaciones y cartas privadas. Felizmente, el arzobispo de Manfredonia, a quien pertenecía al convento del Padre Pío, le aclaró que todo eran calumnias y le aseguró: «Conozco al Padre Pío desde 1933 y doy fe que ha sido y es un hombre de Dios, un santo». El Papa terminó la entrevista diciendo: «Don Andrea, qué alivio me has dado. Vete ahora mismo y cuenta todo esto al cardenal Ottaviani y al cardenal Tardini, porque mañana tendremos una reunión y hablaremos de esto». Pablo VI estaba convencido de su santidad desde que era cardenal, arzobispo de Milán. Decía: «Una misa del Padre Pío vale por toda una misión». El mismo Papa, en 1964, permitió al Padre Pío tener plena libertad para ejercer su ministerio sacerdotal. El 12 de septiembre de 1968, unos días antes de morir el Padre Pío, le escribió al Papa Pablo VI una carta en la que le decía: «Santidad, sé que su corazón sufre mucho estos días por la falta de obediencia de algunos, incluso católicos, a las altas enseñanzas que vos dais en nombre de Dios, asistido por el Espíritu Santo. Os ofrezco mis oraciones y sufrimientos de cada día, a fin de que el Señor os conforte con su gracia para continuar el recto y fatigoso camino de la defensa de la eterna verdad. Me atrevo también a mostrar mi agradecimiento en nombre de mis hijos espirituales y de los grupos de oración por las palabras decisivas expresadas en la última encíclica, Humanae Vitae, y reafirmo mi fe y mi obediencia incondicional a vuestras luminosas orientaciones». Juan Pablo II conocía personalmente al Padre Pío desde que se confesó con él siendo simple sacerdote en 1947, y tenía al Padre Pío en concepto de santidad. Siendo obispo de Cracovia y asistiendo en Roma al Concilio Vaticano II, le escribió una carta el 17 de noviembre de 1962 para pedir su oración por la salud de una doctora médica polaca, Wanda Poltavska, en la que le decía literalmente en latín: «Venerable Padre, le ruego una oración por una madre de 4 hijas, de 40 años, de Cracovia, Polonia, que durante la última guerra estuvo en un campo de concentración en Alemania y ahora está en peligro gravísimo de salud y de su vida debido a un cáncer, para que Dios, por intercesión de la Virgen María, le muestre su misericordia a ella y a su familia». Cuando el administrador de la Casa Solievo le leyó esta carta al Padre Pío, él le dijo: «Ángelo, a esto no se le puede decir que no. Guarda esta carta, porque algún día podrá resultar importante». A los pocos días, el 28 de noviembre de ese año, 1962, el futuro Papa Juan Pablo II le volvió a escribir otra carta en la que le decía textualmente: «Venerable Padre, la señora médico de Cracovia, Polonia, madre de 4 hijas, recuperó instantáneamente la salud el 21 de noviembre antes de la operación quirúrgica. Deo gratias. A usted también, Padre. A usted también, Padre. Doy devotamente las más rendidas gracias en su nombre, de su marido y de toda su familia». La doctora Sanada acudió varias veces a visitar al Padre Pío para agradecerle personalmente por sus oraciones. El Papa Juan Pablo II, siendo todavía cardenal cuando ya había muerto el Padre Pío, visitó San Giovanni Rotondo en 1974 y, siendo Papa, visitó el convento el 23 de mayo de 1987. En esta oportunidad bendijo la primera piedra de la casa hogar para ancianos, de cenáculo en Santa Clara, de la casa albergue del peregrino enfermo, del poliambulatorio y del centro espiritual Padre Pío. El Padre Pío no era condescendiente en el error y mucho menos en el pecado, actuando enérgicamente como un buen padre con sus hijos. El Padre Carmelo refiere que en 1957 los protestantes de San Giovanni Rotondo
lanzaron una campaña de evangelización para contrarrestar la influencia de los católicos que venía al pueblo a visitar al Padre Pío. Construyeron una capilla y varios centenares de católicos ignorantes se hicieron rebautizar por ellos en la nueva iglesia protestante. Dice el Padre Carmelo: una mañana el Padre Pío me llamó a su celda y me preguntó: ¿tú no sabes nada de lo que está sucediendo en la zona de San Onofrio, en las afueras de San Giovanni Rotondo? No, padre. ¿No sabes que los protestantes han abierto un asilo infantil y que los niños que salen de allí dicen blasfemias horrendas contra la Virgen María? Haz algo, y pronto. Niños que blasfeman a la Virgen. Estaba conmovido. Padre, ¿usted sabe que esa zona es del arcipreste? Los religiosos no podemos actuar ahí. ¿A ti te interesa la amistad de los hombres o el bien de las almas inocentes? Vete en mi nombre y habla al arzobispo para que autorice abrir un asilo infantil cerca de los protestantes. No tengas miedo. Fui a ver al arzobispo, Monseñor Cesarano, quien me dio la autorización para abrir una escuela materna en la zona de San Onofrio. Después, se llamó a las hermanas del Sagrado Corazón para que la dirigieran. La reacción, como estaba prevista, fue violenta e impecable, pero el 17 de diciembre de 1957 fue inaugurada la escuela materna San Francisco de Asís. Poco tiempo después, los protestantes debieron cerrar su asilo infantil, por falta de niños, y encontraron refugio en otra zona. Pero allí también se instaló otra escuela materna llamada Paz y Bien. El programa del Padre Pío era combatir el mal, no solo con la oración, sino también con las obras. También luchó contra el comunismo en la ciudad. Una de las cosas que más votos le daban a los comunistas de San Giovanni Rotondo era la floreciente cooperativa del consumo. A ellas acudían incluso organizaciones católicas, ya que los precios eran más bajos que en el mercado. El Padre Pío aclaró que no se podía ayudar ni indirectamente al mal, y que los católicos no debían ayudar a los enemigos de la Iglesia, y quiso ser su propia cooperativa de consumo. Encontró rápidamente un grupo de hijos espirituales, quienes organizaron la deseada cooperativa de consumo, que se dedicó a San Francisco de Asís. En menos de 2 años, los comunistas no pudieron continuar. Todavía permanece esa cooperativa de la Plaza Europa, y, por medio de ella, se ha conseguido alivianar la miseria de tantos necesitados en nombre del Padre Pío. Las almas del purgatorio. Muchos difuntos se le aparecían al Padre Pío para pedirle ayuda, y él oraba mucho por las almas del purgatorio. Cuando el Padre Pío estaba en su pueblo, de Pietrelcina, por razón de enfermedad, el sacerdote que había sucedido al arcipreste Caporaso había notado en diferentes días que su predecesor, ya difunto, estaba arrodillado detrás del altar. Lo mismo observó la mujer del sacristán, cuando por la mañana iba a la iglesia, pues veía a un sacerdote celebrar la misa. El Padre Pío también lo vio, pero no le dio importancia, pensando que era un sacerdote que había ido a rezar. Después de un mes, apenas terminada la misa, el difunto le dice al arcipreste: «Ahora puedes estar tranquilo, pues ya no vendré más, pero que caro cuesta hacer la procesión del Corpus después de la misa, sin hacer la acción de gracias». El arcipreste le contó al Padre Pío que, cuando vivía el Padre Caporaso, con frecuencia, apenas terminada la misa, se iba a la farmacia que estaba junto a la iglesia sin hacer la acción de gracias. En otoño de 1917, una tarde el Padre Pío se sentó junto al fuego, porque estaba cansado, y empezó a rezar el rosario. Se adormeció, y al despertar se encontró un anciano junto al fuego, envuelto en un capote. El Padre Pío le preguntó: «¿Tú quién eres y qué haces?». «Yo soy tal y tal, que murió quemado en este convento, y estoy aquí para descontar mi purgatorio». El Padre Pío le prometió celebrar la misa del día siguiente por él, y pidió que no se hiciera ver más. Un día refirió este suceso al Padre Paulino. El Padre Paulino fue a la alcaldía y encontró que, ciertamente, había muerto quemado en el convento un anciano de nombre N.N. Todo tal
como lo había contado el padre Pío. Se refería a Pietro di Mauro, que había muerto quemado el 8 de septiembre de 1908. El padre Marcelino cuenta que oyó más de una vez al mismo padre Pío lo siguiente: una noche me quedé a orar en el coro y, en cierto momento, oí ruido de candelarios proveniente del altar mayor. Pensé que algún hermano estaba en la iglesia, pero continuando aquellos ruidos, pregunté: ¿quién es? Soy un novicio que descuento mi purgatorio, haciendo la limpieza del altar mayor, porque la descuidé cuando debía hacerla. Ore por mí. Después de unos momentos, salí del coro para acompañar a los hermanos que estaban calentándose en el fuego común, pero apenas comencé a bajar las escaleras, encontré un joven desconocido. Sentí que era el novicio que me había hablado, y me dijo solamente: gracias, y desapareció. El 29 de diciembre de 1936 moría el padre Giuseppe Antonio. El padre Pío sabía que estaba muy grave. El día 30, el padre Pío lo vio en su habitación y le preguntó: ¿cómo? Me han dicho que estabas gravemente enfermo y estás aquí. Ya se han pasado todas las enfermedades. Y desapareció. En diciembre de 1937, una semana después de la muerte del provincial Bernardo de Alpicella, por 3 tardes consecutivas se le apareció al padre Pío, que estaba en el coro. Vio que del altar de la Inmaculada de la iglesia de San Giovanni Rotondo regresaba a la sacristía. El padre Pío hablaba también de otras almas que se le aparecían para pedirle sufragios o para decirle que ya habían sido liberados del purgatorio. Fray Modestino declaró en el proceso de canonización: el padre Pío me habló sobre la muerte de mi padre y me dijo: tu padre está en el purgatorio y tiene necesidad de sufragios. Sobre la suerte del padre Guido afirmó: ni siquiera ha estado en el purgatorio, está ya en el paraíso. Este padre había sufrido 2 meses sin lamentarse de un dolorosísimo tumor en el pulmón. El padre Pierino Galerone certificó en el proceso que un día se le presentó una madre cuyo hijo había desaparecido en Rusia, pidiéndole que le preguntara al padre Pío si su hijo estaba vivo. El padre Pío, con lágrimas en los ojos, respondió: diera la madre que yo mismo lo he acompañado al paraíso. Ella explotó en llanto, pero poco a poco se serenó y esperó a que pasase el padre Pío para agradecerle y besar su mano. El mismo padre Pierino refiere: en 1948, alguien me preguntó sobre su hermana difunta. El año anterior, el padre Pío había dicho que estaba todavía en el purgatorio, pero en esta oportunidad me respondió que ya estaba en el cielo. El padre Nazareno certificó: una vez, una persona muy cercana al convento me pidió que le preguntara al padre Pío sobre la suerte de un hijo que estaba en la guerra. El padre Pío respondió que ya se encontraba en la gloria de Dios. Pero no todo eran buenas noticias. A una viuda de San Severo, que había mandado preguntar al padre Pío sobre la suerte eterna de su esposo, que se había suicidado, respondió: no hay ninguna esperanza.